Amén. Dice la palabra, leemos palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que sea usted, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Señor, ministrando tu palabra, guiándonos y enseñándonos, Dios. El tema que traigo, le coloqué el título, los puntos y las comas de la vida cristiana. Bueno, todos sabemos que para escribir bien y para poder lo que leamos tenga sentido y sea fácil de leer y tenga un orden, necesita los signos de puntuación, ¿verdad? Los signos de puntuación se utilizan para marcar las estructuras de un texto escrito. Nos ayudan a delimitar ciertos elementos como palabras, la entonación y el ritmo de la lengua hablada. La coma representa una pausa breve. El punto representa una pausa larga. Tenemos el punto seguido que nos insta ¿a qué? A seguir. Pero hoy vamos a reflexionar sobre los puntos y las comas que necesitamos en la historia de nuestra vida. Todos tenemos una historia desde que nacemos. Tenemos etapas de nuestra vida, ¿verdad? Tenemos la etapa de la niñez, la etapa de la adultez y la etapa de ¿qué? De la vejez, ¿verdad? Y en cada etapa hay una historia. No sé, cada quien tenemos una historia, como haya sido la historia de cada uno de nosotros, haya sido buena, haya sido regular, haya sido mala, cada uno tenemos esa historia, ¿verdad? Para que la historia que nosotros estamos escribiendo sea perfecta, sea rectamente y con orden, veamos cuáles son los puntos y las comas de nuestra vida cristiana. Y vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19-21. ¿Para qué nos enseña la palabra? Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado, ¿qué quiere Dios? Que nosotros primeramente en nuestra vida le pongamos punto final ¿a qué? A todas estas cosas que nos habla la palabra, ¿verdad? Que tenemos que dejarlas ¿para qué? Para poder nosotros agradar a Dios y poder tener una vida agradable delante de Dios. Dios nos dice en 2 de Timoteo 1:7 que Él no nos ha dado ¿qué? Espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Entonces Dios nos ha capacitado y nos ha dado esa autoridad para poner punto final a eso. No sé en qué etapa de su vida está, si está en coma, si está en pausa o si está en punto parte o está en punto seguido. Sea su trabajo, sea su ministerio, sea su vida familiar, no sé en qué vida está, en qué punto, en qué etapa de su vida está, en qué signo de puntuación está esa vida suya. También tenemos que comprender que a veces es Dios el que nos pone punto final a muchas cosas de nuestra vida, ¿sí? Porque Él sabe qué cosas nos hacen bien y qué cosas nos hacen mal, ¿verdad? Bueno, leemos Josué 1:2. Dice la Biblia: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces vemos que ¿qué? Que Moisés había muerto. Este texto nos enseña que ahí Dios le puso punto final ¿a quién? A Moisés, ¿verdad?
hay un punto aparte, un punto final. Pero ¿qué le dice el Señor a Josué? Que él se tiene que levantar, ¿cierto? Moisés dice, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces, ¿qué? Dios le puso punto final a una parte muy importante de la historia del pueblo de Israel. La etapa de la salida de Egipto, de los 40 años en el desierto, había que terminado. El Señor se encargó de ponerle ese punto final a esa parte de la historia del pueblo de Israel. Pero Dios le dice a Josué, levántate. Josué tenía que cerrar esa etapa y continuar cumpliendo el propósito de su vida. ¿Y cuál era ese propósito que Dios tenía? Conquistar la tierra prometida. Para Josué fue un punto que seguido, él tenía que avanzar. Él no se podía quedar ahí estancado, ¿verdad? Porque era lo que Dios le había puesto, seguir. Entonces era un punto seguido. Asimismo, con eso que Moisés le dio, tuvo final, pero Josué tuvo que seguir, entonces el Señor quiere que nosotros nos levantemos. A veces Dios le pone final a muchas etapas, a muchas, puede ser a muchas cosas, a un trabajo suyo, a una amistad, puede ser con la vida de alguien que amamos, Dios le pone punto final. Pero Dios no quiere que nosotros nos quedemos ahí estancados, sino que sigamos, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que debemos seguir. Que así como Josué lo hizo y llevó ese pueblo a la tierra prometida, así nosotros debemos de avanzar. Así sea en lo que sea, nosotros no nos podemos quedar con sufrimiento, con dolor, con lágrimas en nuestros ojos, pero debemos de avanzar. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, ya para terminar. Versículo 5, capítulo 5, versículo 10. Dice la Biblia, mas es Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que después hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, hermanos, el Señor quiere que nosotros así hayamos pasado por sufrimiento, hayamos pasado por dolor, sigamos adelante, sirviéndole, haciendo su voluntad. No podemos estancarnos, no podemos quedarnos ahí, porque Dios permite los sufrimientos durante un tiempo, pero no es en vano, no es sufrir por sufrir, todo es un propósito para nosotros, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Entonces, esa era la enseñanza. No sé, examinen, no sé en qué punto está su vida, si en punto seguido, en coma o en punto aparte. Dios les bendiga.